Hola, acá estamos de nuevo con este video que he titulado ¿La humanidad tiene alma? Bueno, recomenzando a conectarme contigo a través de mi canal de YouTube. Por favor, si no te llegan los avisos de mis nuevos videos, vuelve a suscribirte y acciona la campanita. Y si aún así no te llegan los avisos, búscame por Google. Así no te pierdes de la información que tengo. La verdad que tengo material para varios videos más. Voy a tener que ponerme al día. Algunos de ellos se relacionan con las actividades de algunos adultos que han ejercido sobre los niños y que de alguna forma se relaciona con el título de este video. Bien, vamos al tema del video. ¿La humanidad tiene alma? Estoy releyendo un libro que se llama La granja humana de Salvador Freixedo. Y una vez más me sorprendo cómo él, como tantas otras personas, se han explayado sobre las situaciones del mundo que hoy se están viviendo. Fueron avisos que evidentemente no se tomaron en cuenta. El título tiene que ver con toda la cuestión de los enchofilados, los 5 gatos y la conexión existente entre ambos hechos. La sanción que tuve de parte de YouTube, que me sacó del aire por el espacio de 3 semanas, me ha servido para estudiar mucho y para clarificar mis objetivos en esta vida terrenal. Bien, tareas para el hogar. ¿Tú sabes qué es lo que quieres? ¿Y cuáles son los objetivos de tu vida en esta época que estamos pasando? Entre mis objetivos, que ya te lo comenté en otros videos, está el poner árboles en el campito para devolver a la tierra lo que el incendio se llevó. En realidad, me planteé y me inspiré que si en la Cumbrecita, un pueblo de Córdoba, Argentina, que era un páramo de rocas, cuando llegaron los alemanes y fundaron este lugar, plantaron muchísimos árboles, de los cuales hoy disfrutamos los que por allí vamos a veces a pasear. Entonces me planteé, ¿por qué motivo no podría hacer yo lo mismo acá en el campito? Mi idea y mi objetivo, espero llegar, es que quiero terminar plantando 100 árboles. Y lo que me tiene feliz es que ya recibí la donación de 10 árboles. Y también la donación del costo de lo que va a significar hacer los pozos en el lugar y colocar a cada uno en el espacio elegido. La persona que los donó se comunicó con un vivero de Capilla del Monte, averiguó los precios y arregló con el dueño. A mí solo me resta ir a retirarlos. Por mi parte ya he decidido que se rieguen todos por riego por goteo. Esto lo conocí, este sistema de riego, en el año 1990 en Israel y me quedé sorprendida. Pasé del desierto de Egipto al verde de Israel. En fin, hicieron un vergel. Esto no tiene nada que ver con el actual mandatario israelí. Sionista, no sé si israelí. Por la edad física que tengo en este cuerpo humano, no creo llegar a disfrutar de las sombras de los árboles, pero sí sé que es una de mis tareas o legado para las futuras generaciones. También me donaron unas 10 plantitas, pero ellas están, otras plantitas, ¿no? Están aún en macetas porque tienen que crecer y las voy a plantar recién el año que viene en los meses fríos. Algo que aprendí en el campo es que
los nuevos retoños se plantan en los meses sin R, o sea, cuando la savia de las plantas está abajo. Y así después florecen en la primavera. Para las personas que han escrito preocupadas para saber qué me pasaba, gracias, me sorprendió la cantidad de gente que me mandaba mensajes por las redes. Bueno, ya está, ya saben ahora qué fue lo que sucedió. Bueno, por las dudas te comento que tengo un canal en Telegram que se llama Miriam Dietrich. El nuevo libro que estoy escribiendo, cuyo nombre es Una extranjera en el planeta Tierra, si bien está en borrador, me está llevando a hacer un recuento de mi pasado en esta vida. Mamma mía, siento como si hubiera pasado 100 vidas en una sola. Bueno, quizá en algún momento hable sobre los cambios de mónada, tema que aprendí de la mano de Trigueriño. Volviendo al tema de este video, esta reflexión sobre si la humanidad tiene alma, me llegó en medio de estudios silenciosos. En el corre-corre, como dirían los colombianos, las generaciones más jóvenes van dejando de lado toda nutriente espiritual. Parecería ser que todo es materialismo, remarcar en exceso el físico, sobre todo en las mujeres, bueno, ahora también en los hombres, y comprar, y comprar, y comprar. Debo mencionar lo soez que está el lenguaje en las redes. Parecería que cuanto más burdo y chabacano es el lenguaje, más éxito tiene la publicación. Tareas para el hogar. Empezamos. ¿Tú entiendes lo que es la conciencia? ¿Comprendes por qué es tan importante expandirla más y más? El poder de cada ser humano es infinito. Ayer, hablando con un profesional que usa elementos chinos y que por eso tiene otro tipo de sabiduría distinta al común denominador, me comentó lo siguiente. Que una persona le dijo que le funcionaba demasiado la mente y que eso la enfermaba. Entonces, este hombre, con conocimientos chinos, le contestó, la mente tiene poder. Puedes enfermar o sanar de acuerdo a lo que tú elijas. Una explicación sencilla y llena de sabiduría. También he observado cuánta confusión hay en la mente de las personas que leen sin leer y sin entender. Y así comienzan las peleas, especialmente en las redes. Hay varios ritos que se imponen en la humanidad que consisten en cortar de alguna forma la conexión con la divinidad. Algunos de esos ritos tienen que ver con las religare. Y hablando desde el alma de la humanidad, desde hace eones que se vive en guerra. Siempre hay algún lugar en la tierra que está en guerra. Siempre hay motivos para guerrear. Y estos motivos solo benefician a unos pocos y matan a unos muchos. Tareas para el hogar. ¿Tú te das cuenta quiénes son los grandes titireteros? ¿Y quiénes son los títeres? Suben dictadores, bajan dictadores. Suben gobiernos, bajan gobiernos. Realmente a la humanidad la han llevado a guerrear los unos contra los otros, pero en realidad los soldados pelean guerras que no les pertenecen. Y las madres humanas generan hijos que luego son usados para guerrear, como si el objetivo de las mujeres fuera generar personas que sirvan como armas de guerra para el combate de los grandes titiriteros.
Y una y otra vez se repite la historia. La humanidad anda tan estupidizada que no ha podido percatarse de ello. En realidad, siempre hay humanitos que dicen estar dispuestos a matar, pero en realidad, reitero, mandan a otros a las trincheras y que ya ni saben estos que están en las trincheras por qué motivos mueren. Bueno, sí les ponen, marketineramente hablando, emblemas nacionales o locales o motivos de las religares. Siempre hay un motivo para guerrear. Así te lo plantean. Y también te ponen en el sistema de creencia a las grandes religares para que tú te aferres sin sentido a ellas y en nombre de un Dios mates a los humanos que por especie son tus hermanos. Y bajo la apariencia de que te hacen creer que eres libre, te tienen tan enredado que tú ni siquiera sabes qué es ser libres. Para salir del enredo se te van todas las energías y pierdes la capacidad de discernimiento. Ahora que se acercan las fiestas, en realidad no sé por qué se llaman fiestas. Para mí también son una creación del demiurgo. Todavía perdura la insana costumbre de salir a comprar regalos y se gasta lo que no se tiene. Y en mi país, que está tan empobrecido, los comerciantes esperan la fiesta porque con eso esperan salvarse económicamente del caos que estamos viviendo, económico. Para las fiestas contribuyen mucho las tarjetas de crédito y otra cuestión que rodea las dichosas fiestas es que en la mayoría de las situaciones es para que noten la silla que está vacía, sea porque algún querido ser de la familia ha fallecido, o porque otros se han divorciado, porque otros están viviendo muy lejos. Realmente para mí estas fiestas sirven para dividir. Claro que yo también viví en las ilusiones en el pasado de lo que era juntar a la familia o a los que tú creías que eran tu familia, armar el arbolito de Navidad, poner los regalitos, hasta que un día caí en la cuenta, cuando pasaron ciertas cosas en mi vida, que todo eso era una falacia, era un globo de ilusión. Porque una vez, reitero, que algunos seres no están por diferentes motivos en esa supuesta mesa navideña, la tristeza embarga a las personas y nada alimenta más al demiurgo que las emociones negativas. En fin, esto sí que son creencias de falsa ilusión, porque las personas se juntan, hacen regalos, se abrazan a las 12 de la noche, o sea, a las 24 horas, como se quieren, después se están matando. Algunos me han comentado que solo le hacen regalo a los niños. ¿Cuál es el motivo para que se le haga regalo a los niños? Y hoy, antes de armar el video, vi publicidades en las redes. Papá Noel te ofrece descuento. ¡Wow! ¿Quién fue Papá Noel? ¿Quién es Papá Noel? No existe. Yo recuerdo que cuando me enteré que Papá Noel teóricamente eran los padres, ¡uy, qué decepción me agarré! Además, cuando yo era más chica, cuando era chica, en realidad, no se esperaba hasta las 12 de la noche. Cenábamos una cena más linda, digamos, que las comunes, y a las 10 de la noche todos nos íbamos a dormir. Porque lo lindo para mi infancia era despertarme en la mañana y salir corriendo al arbolito a ver qué regalos me había dejado Papá Noel. Por eso la decepción fue muy grande cuando me enteré de esta falsa ilusión. Ahora hay que seguir hasta las 12 de la noche y si es posible tomar muchas mezclas de bebida y todos después terminan enemistados.
Entonces, cuando aparecen todas estas publicidades de descuentos porque es Navidad, no sé, ahora inventaron el Black Friday, o sea, el viernes de oferta. Todo eso hace que el aguinaldo desaparezca en un abrir y cerrar de ojos. Y ya que están, también gastan buena parte del sueldo. Y por eso enero se les hace re largo. No ven la hora de que llegue la fecha del 31 de enero o 1 de febrero para cobrar los sueldos. Pasando a otro tema, y que se relaciona con esto, es decir, la humanidad tiene alma, he observado que hay clones humanos. Sí, así como te lo digo, hay clones humanos. Mirando una película, de golpe veo que un actor que es de otro país es idéntico físicamente a un vecino mío. Y luego hay una actriz que es idéntica a una amiga mía. Y por último, la frutilla del postre me lo dio una persona que atendí en el día de ayer en consulta personal. Y yo la miraba a través de la camarita del teléfono y en un momento pensé, pero ¿a quién se parece esta mujer? ¿De dónde la conozco? Yo no la conocía. Hasta que me di cuenta que era físicamente idéntica a una mujer que conocí por el año 1977 en la ciudad de La Plata. Tareas para el hogar. ¿Tú crees que los clones existen? Tantos hechos que nos anunciaron las películas de ciencia ficción y los títulos que parecían inocentes, ingenuos y descubrimientos de la ciencia. ¿Te acuerdas de hace muchísimos años, creo que fue 1966, cuando leí en los medios periodísticos que habían clonado una oveja que se llamó Dolly? En fin, ponte a reflexionar sobre el tema de las clonaciones. ¿Cuántos experimentos han hecho con esta humanidad para quitarles el alma? Y lo siguen haciendo. Me informa una seguidora que habrían arrestado a la doctora Barbara O'Neill, teóricamente en Australia. No he podido confirmar este dato. Tareas para el hogar. ¿Tú sabes quién es esta doctora Barbara O'Neill? Por último, te dejo este video y ahórrate, si no coincides conmigo, los comentarios injuriosos, porque yo los denuncio. Sin piedad, sin piedad. Es demasiada la agresión que hay en las redes y yo no estoy dispuesta a permitirla en mi canal. De cualquier forma, te dejo un cariñoso saludo y que tengas un buen domingo.